Bienvenidos, mi nombre es Néstor Enrique Jaraba Rivas, estudiante de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, y este video es acerca de ejercicios aplicados al cálculo 3, especialmente en derivadas parciales. El primer ejercicio nos pide que consideremos dos embarcaciones, A y C, que ejercen control en una embarcación B, como se muestra en la figura. También nos dice la distancia que hay entre A y C, que son 500 yardas. Las distancias de X y R se miden en yardas y el ángulo alfa se mide en grados. También sabemos que la tasa de cambio de X es -1 y la tasa de cambio de alfa es 3. Las preguntas son: ¿qué función modela la distancia entre B y C dependiendo de X y alfa? ¿Cuál es la razón de cambio de R respecto a X cuando X es 500 yardas y alfa es 60 grados? ¿Cuál es la razón de cambio de R respecto al tiempo cuando X es 500 yardas y alfa es 60 grados? ¿Cómo podemos extraer la información? Entonces, el lado asociado al ángulo alfa es la distancia entre C y B, que es la misma distancia R. Como conocemos dos lados y un ángulo asociado, entonces podemos plantear la longitud de R con la ley del coseno. A través de la ley del coseno tenemos una igualdad que nos permite conectar R, X y alfa. De esta manera hallamos la distancia de R. Entonces hemos encontrado una función que depende de X y de alfa para hallar la distancia entre C y B, que es R. Esta función la vamos a llamar f a partir de ahora. La razón de cambio respecto a X es hacer la derivada parcial y evaluarla en las 500 yardas y en alfa igual a 60 grados. Aplicaremos el concepto de derivadas parciales. Realizamos la derivada parcial respecto a X obteniendo la siguiente expresión. De esta manera, posteriormente reemplazaremos las medidas que nos han dado de X y alfa para poder hallar el valor o la razón de cambio respecto a X de la función f. En este caso, cuando resolvemos, encontramos que dicho valor es un medio. Ahora, para hallar la razón de cambio respecto a t, vamos a pensar en el siguiente diagrama de árbol, que me relaciona la función f de x alfa y de quién depende. F depende de x y de alfa, pero a su vez x depende de t y alfa depende de t. Después de analizar el diagrama de árbol, hallamos las derivadas parciales de f. En este caso, encontramos la derivada parcial respecto a x que hayamos realizado en el punto anterior. Ahora realizamos la derivada parcial respecto a alfa. Nos queda la siguiente expresión, de la cual podemos reemplazar en 500 yardas y 60 grados para posteriormente utilizarlo. Aquí obtenemos que la razón de cambio en alfa es 250 por raíz de 3. A través de la regla de la cadena podemos plantear la siguiente ecuación. Entonces, así podemos relacionar f con t. Ahora realizamos la sustitución en la ecuación y podemos utilizar el inciso en el punto de las hipótesis donde teníamos la tasa de cambio de x y la tasa de cambio de alfa. Ahora podemos pasar a reemplazarlas en la ecuación inicial, en la que teníamos de alfa relacionada con t, y podemos reemplazar dichos valores y reemplazar las ecuaciones de las derivadas parciales. Como queremos saber es el valor de la razón de cambio respecto al tiempo en los puntos
400, 500 yardas y 60 grados, podemos reemplazar de una vez, ya que esos valores los hemos calculado anteriormente. Solamente es cuestión de realizar el producto. Entonces aquí tenemos que la razón de cambio es menos 1/2 más 3 por 250 raíz de 3. Aquí en resumidas cuentas la razón de cambio respecto a t es menos 1/2 más 750 raíz de 3. El siguiente ejercicio nos pide elaborar un contenedor en forma de prisma rectangular. Entonces se considera los costos en relación a cada una de sus caras y los materiales involucrados. Entonces también nos da una restricción, y es que el volumen tiene que ser 16 metros cúbicos. Entonces se estima que la función de costos en términos de sus dimensiones es la siguiente expresión. Todo esto en unidades de 1000 pesos colombianos. Entonces las preguntas que vamos a resolver es: ¿qué dimensiones se requieren para el contenedor de manera que el costo de fabricación sea mínimo? ¿Cuál es el costo mínimo que podría pagar la empresa por la fabricación de dicho contenedor? Entonces para ello haremos uso de los multiplicadores de Lagrange, ya que tenemos una función restricción. Entonces en este caso vamos primero a hallar la función de costos y en ella vamos a hallar las derivadas parciales. Al nosotros hallar las derivadas parciales nos quedan de la siguiente manera. Tenemos las derivadas parciales de la función costo respecto a x de la siguiente forma, respecto a y de la siguiente forma, y respecto a z como se muestra en pantalla. Ahora procedemos a hacer las derivadas parciales, pero respecto a la función restricción. En este caso era la función de volumen. El volumen nos resulta en la siguiente expresión, con su derivada parcial respecto a x, con su derivada parcial respecto a y y con su derivada parcial respecto a z. Ahora podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones, donde la derivada parcial respecto a x le igualamos a lambda por la derivada parcial respecto a x de la función restricción, y esa será nuestra ecuación número 1. La derivada parcial de la función de costos respecto a y es igual a lambda por la derivada parcial de restricción respecto a y esa se llamará ecuación 2. De manera análoga hacemos con la derivada parcial de costos respecto a z y tenemos una cuarta ecuación que se refiere a la restricción de que el volumen tiene que ser 16 metros cúbicos. A continuación podemos despejar lambda de la ecuación 3. Nos queda la siguiente expresión. Luego podemos reemplazar ese valor de lambda en las ecuaciones 2 y 1, obteniendo una relación entre y y z que ya llamaremos ecuación 5. Y podemos hallar una relación entre x y z que llamaremos ecuación 6. Posteriormente vamos a despejar lambda, pero de la ecuación número 1, y vamos a reemplazarla en la ecuación número 2. De esta manera obtenemos una relación entre y x, y esa relación la vamos a llamar ecuación número 7. Posteriormente vamos a tomar de la ecuación número 4 de nuestro sistema de ecuaciones, la que nos relacionaba la función restricción con el volumen igual a 16 metros cúbicos, y vamos a intentar hallar los valores de x, de y y de z. Vamos a reemplazar para hallar los valores de x. En este caso de la ecuación 4 vamos a reemplazar y y z con las ecuaciones 6 y 7, por lo que obtenemos la siguiente ecuación. Resolvemos para x y encontramos que x es igual a 2. De manera análoga podemos
podemos reemplazar con las ecuaciones 5 y 7 en la ecuación 4 para y obtener que y es igual a 8 tercios. De manera similar, hacemos lo mismo con z con las ecuaciones 5 y 6 y encontramos que z es igual a 3. Podemos ver que el producto de x, y y z es igual a 16. Aquí colocamos que es verdadero porque se probó con anterioridad. Ahora veremos que las medidas que la caja debe de tener para que el costo sea mínimo han de ser 2, 8 tercios y 3. Luego, el costo de dichas medidas, evaluado en la función de costos, nos resulta en 288.000 pesos colombianos. Una nota que quería colocar es que ¿cómo sabemos que es el mínimo, no? Entonces, aquí nosotros consideramos una tripla, en este caso 16 tercios, 16 tercios y 16 tercios, que el producto me resulta en 16, es decir, el volumen de esa caja con dichas medidas es 16. Cuando uno lo evalúa en la función de costos, esto nos resulta en un valor mayor a 1.300.000 pesos colombianos, por lo cual vemos un valor mucho más grande que el que encontramos con los multiplicadores de Lagrange. Y como sabemos por la teoría, el multiplicador de Lagrange nos indica un extremo. Así que, como encontramos un número mayor, ese extremo no es un máximo, por lo que concluimos que se trata de un mínimo. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video.